El espejo de la luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes, desde un punto de vista joven. Conduce Selena Arce. Hola a todos, bienvenidos al Espejo de la Luna. Mi nombre es Selena Arce, pero me gusta ser conocida como Luna Azul, ya que mi nombre significa luna y mi color favorito es el azul. Bastante sencillo. Quiero darle las gracias a todos por escuchar este podcast, espero que sea de su agrado. Dicho esto, vamos a comenzar. Siendo este el primer episodio, me gustaría comenzar con un tema que ha rondado en mi cabeza por casi un año, los héroes. No amigos, tristemente no vengo a hablarles de los héroes del universo cinematográfico de Marvel, así que pueden dejar de escuchar este podcast si lo creen conveniente. Y no, tampoco vengo a hablarles del Aquaman, nada de superhéroes de películas o de libros. Vengo a hablarles de la vida real, si es que se puede hablar de eso. Vengo a hablarles de los héroes que vemos todos los días, los héroes que incluso nosotros mismos asignamos. Bueno, para comenzar, creo que deberíamos definir qué es un héroe. Según las definiciones que vamos a encontrar en todas partes, un héroe es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor, y por esto es reconocido. También tiene su propia definición artística, que vendría siendo el personaje principal, especialmente el que produce admiración por sus buenas cualidades. Así que, básicamente, un héroe es aquel que hace cosas extraordinarias y luego es reconocido por esto. Si nos vamos a la vida cotidiana, fuera de las películas, muchas personas hacen cosas extraordinarias que requieren valor, lo que teóricamente nos convierte a todos en héroes. Muchas personas piensan que sus padres, o los doctores, o las personas que les ayudan, o simplemente nosotros mismos, podemos llegar a ser nuestros propios héroes. Pensemos, si tú estás enferma, el doctor que te cure va a ser tu héroe. Si tú necesitas dinero, tu prestamista va a ser tu héroe. Si necesitas con quién hablar, la persona que te escuche va a ser tu héroe. Tiene mucho sentido. Pero antes de llegar a esta conclusión, vamos un poquito más atrás. Vamos a ver desde dónde vienen los héroes. Y no tiene que ver desde el momento en el que empezamos a ver películas o desde el momento en el que empezamos a leer los libros. Mejor vamos a regresar a cuando nosotros mismos éramos niños y bebés y creíamos que el mundo era tan pequeño que podemos explorarlo todo. Sí, los héroes existen desde ahí. Convirtamos nuestra vida en un pequeño cuento de hadas de película de ciencia ficción por un momento. Nosotros somos los protagonistas, claro está. Imaginemos y recordemos cuando éramos bebés. Por supuesto que veíamos caricaturas y nos gustaban los personajes y admirábamos a los héroes. Pero, ¿quién era la primera persona que veíamos como un héroe? Exacto, mamá, papá o a veces incluso nuestro hermano, alguien de nuestra familia, a veces incluso todos juntos. Creíamos que nuestros padres eran los más extraordinarios de todos, porque podían cuidarnos, darnos de comer, hacernos fiestas, jugar con nosotros y limpiar la casa y además trabajar al mismo tiempo. Sí, a veces no estaban, pero en cuanto regresaban podían hacer magia. Y si teníamos hermanos mayores o menores, era aún más increíble. Eran personas que no tenían la edad de mamá o papá, sino una edad muy cercana a la nuestra, y aún así podían hacer cosas increíbles. Podían estudiar, jugar con nosotros, comer, incluso contradecirnos, y eso estaba bien. Lo veíamos como un modelo a seguir. Pero bueno, pasan los años, y luego entramos a la escuela. Tal vez en el kinder nuestros maestros pudieron haber sido nuestros héroes, pero no creo equivocarme al decir que mientras más crecemos, menos heroicos se hacían los maestros. Supongo que incluso los podemos empezar a llamar villanos. Obviamente pueden dejarnos mucha tarea, pueden contradecirnos, incluso pueden llevarlas en contra nuestra aunque nuestros papás o el director no nos crean. Y si tenemos algún reporte o alguna falta de respeto, claro, ellos van a ser los villanos que nos han castigado. Pero supongamos que hacemos amigos, que en algún punto queremos mucho y los ponemos como prioridad. Esto pasa no solamente en el kinder o en la primaria, sino esto sigue incluso hasta la universidad, siendo nuestro último grado escolar. Incluso si llegamos a tener problemas en casa, decimos que son nuestros héroes porque nos sacan de la tristeza de aquella situación. Nuestros amigos pueden llegar a ser grandes héroes. Ellos se divierten con nosotros, piensan como nosotros, nos ayudan en nuestras travesuras, nos cuentan sus secretos, les contamos nuestros secretos y están ahí para todo el tiempo. Eso significa que, a pesar de ser nuestros héroes, siempre van a estar ahí, así como nosotros bien podríamos ser los suyos. Pero luego, continuando. Luego nos enamoramos, ya sea como un niño o como un adolescente, ya sea de un niño o de una niña. Y si creemos que los amigos son los mejores héroes, estaremos completamente equivocados en cuanto conozcamos este sentimiento, porque nuestro amor será aún más heroico.
De ahí las frases cursis de tú eres mi todo, tú me completas o tú eres mi héroe, etc. También podemos notar ahí que necesitamos o queremos de otra persona para ser feliz, pero eso es tema para otro día. Continuemos con los héroes. Pasan los años, continuamos, nos graduamos y al final pasamos a trabajar. Conocemos a nuestros jefes de trabajo y a nuestros compañeros. Estos podrían ser héroes, o no, no lo sabemos. Al final, las personas que te ayuden a hacer el día más fácil serán tus héroes, pero incluso tu jefe, aunque no te trate bien, va a llegar a ser tu héroe, porque al final del día te va a dar el dinero que mereces por prestar los servicios para los que fuiste educado o para los que eres bueno. Tal vez te paguen un poco menos, eso tal vez los convierte en villanos, por eso digo que podrían ser villanos en algún momento, o simplemente héroes que no saben hacer, eso también existe. Pero al final de todo, lo más probable es que de todos los héroes que he mencionado, nos quedemos con nuestra familia y con nuestros amigos. Claramente estaremos un poco más con nuestros amigos. Aquellos que llamamos héroes por hacernos los días más fáciles, por darnos la confianza para expresarnos y para convertirse en familia. Bien dicen que los amigos son la familia que uno escoge. Eso significa que la familia es nuestros héroes. Claro, esto tiene que ver mucho con qué tanto tiempo pasen con nosotros, qué tanto nos escuchen o qué tan felices sean con nosotros. Pero no siempre se tiene un final feliz. Por supuesto, si hemos visto películas, nos hemos dado cuenta que hay cosas que simplemente no van a terminar bien. Y no es porque tengamos un villano, sino simplemente así sucedió. Como suelen decir, así es la vida. Una frase un poco ridícula, pero que al final tiene mucho sentido. Está relacionada con el destino y con nuestra suerte. Pero bueno, algunos finales, como ya dije, son finales tristes, donde los héroes no ganan o simplemente se van. A todo esto, quiero contarles una historia. Hace casi un año, cuando yo iba todavía en la prepa, escribía varios artículos sobre la felicidad. Entre ellos, hubo uno que escribí con unas 2 personas que quería muchísimo. Cuando publiqué el artículo, se me hizo fácil añadir una nota al final. Esta nota afirmaba que sí, los héroes existían y que precisamente los míos eran esas 2 personas, más precisamente uno de ellos lo era. Lo dije porque en el momento y en aquellos días, esa persona hacía mis días más felices. Era lo que podía llamar un mejor amigo en ese momento, y me hacía reír. Platicábamos de muchas cosas, tanto simples como súper complicadas, y compartíamos muchas cosas, entre ellas la pasión por la escritura. Por supuesto que yo creí que era uno de mis héroes. Incluso llegué a pensar que podía ser mi alma gemela, pero también eso es tema para otro día. Continuemos con nuestra historia. Pasó el tiempo. Llegaron los dramas adolescentes que incluían el cambio radical de pensamientos, la pelea o el abandono de amigos, la evolución y como factor extra, la graduación, el pase directo para ser un adulto. Ese drama adolescente me afectó a mí y pronto sufrí lo que podríamos llamar traiciones si seguimos con nuestro cuento de hadas, si queremos llamarlo de alguna manera, de parte de ciertas personas que yo quería mucho. Y como siempre pasó el tiempo, así como en los programas o en las novelas que vemos se pasan 2 años después o 3 meses después, justamente así. Un día este mejor amigo decidió contarme cosas, y aquí es donde las cosas se complican un poco. Resultó que este amigo estaba enterado de aquellas traiciones, poniéndolo entre comillas. Estaba consciente de que los amigos malos, los villanos, estaban haciéndome algo muy malo. Estaba consciente de que me estaban engañando y guardaba los secretos, porque creía que era lo mejor. Me lo contó argumentando que tenía un cierto sentimiento de culpa. Y por supuesto, yo le pregunté por qué no me había dicho nada antes. Y él simplemente sonrió y me dijo con una sonrisa algo hipócrita: yo no soy ningún héroe. Por supuesto, esto era sarcasmo. No había forma de que él olvidara que yo lo había llamado mi héroe justamente unos meses atrás. Yo creía que lo estaba diciendo de broma. Yo creía que estaba siendo sarcástico, pero no, al final tenía razón. Y por supuesto que yo estoy de acuerdo con él, y creo que todos estaríamos de acuerdo con él. Él no era ningún héroe, y tampoco estos otros amigos que yo llamaba un héroe. Pero entonces, ¿qué había pasado con esos días en los que de verdad me hacía sentir mejor? ¿Acaso todo eso era una mentira? ¿Acaso era de verdad que en ese momento no eran mis héroes y me estaban ocultando cosas? A la fecha sigo creyendo que no, que ellos sí seguían siendo mis héroes. Pero entonces, esto también puede suceder con los profesores. Veamos nuestros ejemplos. Cuando éramos más niños, como dije, ellos eran más villanos que héroes. Pero ahora hemos crecido y nos damos cuenta de que tal vez esa maestra tan estricta o esa persona que siempre se quedaba callada nos hizo mucho bien, porque al final necesitábamos de esa educación.
Ahora yo me pregunto, ¿seguimos creyendo que son villanos o ahora los llamamos héroes? Eso también puede ser con aquella persona que nos rompió el corazón o aquel amigo que nos traicionó. No son héroes, por supuesto que no, son villanos que nos hicieron daño. Pero si eso nos ayudó a convertirnos en la persona que somos hoy, ¿eso significa que sí son héroes? Nosotros nos hemos construido a base de lo que hemos vivido, y gran parte de esto es culpa de ciertas personas. A esto me refiero con que tal vez ellos sí sean héroes. Pero, ¿qué pasa con esas personas que nos salvaron de cierta situación? Esa persona que nos salvó de que nos rompieran el corazón, o esa persona que le respondió a los amigos que simplemente no podían más con nosotros. ¿Esas personas podrían considerarse héroes? Yo supongo que sí. Pero si estas situaciones nos enseñaron, ¿también podrían considerarse héroes o solamente un personaje secundario que vino a ayudarnos y que formó en algún punto algo importante en nuestra historia? Si nos damos cuenta, todo esto podría estar muy revuelto. Ya no sabemos quiénes son los héroes, quiénes son los villanos o quiénes son los llamados personajes secundarios. Yo me pregunto, ¿qué es lo que estará sucediendo aquí? En las películas o en los libros se nos ha enseñado qué es un héroe y qué es un villano. Que el héroe es el que salva el día y el villano siempre se queda solo. Pero ¿qué pasa con estas películas en que los villanos se vuelven buenos al final? Porque se arrepintieron de lo que hicieron. ¿Eso significa que se vuelven héroes? Por supuesto que no. Los villanos, una vez que han hecho el daño, siempre serán villanos. Pero, ¿qué pasa con los héroes que resultaron estar del lado del villano? Los que estaban traicionando. ¿Esto significa que en algún punto las hazañas buenas que hicieron no sirvieron para nada? ¿Siempre van a seguir siendo villanos? ¿O en algún punto van a ser héroes por todo lo que hicieron? Creo entonces yo que la línea está muy desdibujada entre ser héroe y ser villano. Porque no por algo malo vamos a olvidar todo lo bueno, y no por algo bueno vamos a olvidar todo lo malo. Supongamos, por otro lado, que un héroe muere en acción, o en cualquier otro lado. No somos mortales al fin y al cabo. ¿Deja de ser esta persona un héroe? Yo supongo que no, por supuesto que no. Es recordado por las hazañas que hizo. Pero si se descubre que un héroe o un ídolo era en realidad un villano después de morir, se destituye. No necesito otro ejemplo más que recordarles lo que pasó en la película de Coco, con Ernesto de la Cruz. Todo el mundo lo admiraba hasta que después de su muerte se recordó y se dieron cuenta que él era completamente un villano y se destituyó. Pero, ¿qué pasa entonces, volviendo a nuestra plática, con los amigos que no dejaron de ser héroes, pero simplemente se fueron? El escritor de nuestra vida dejó de ponerlos como personajes principales o secundarios y simplemente se fueron. ¿Dejan o no de ser héroes? ¿Serían héroes retirados? ¿Los héroes se pueden retirar, en primer lugar? Nos damos cuenta que todo esto está muy desdibujado. Los villanos son los que hacen cosas malas, los héroes son los que hacen cosas buenas y los personajes secundarios son los que están ahí. Y los protagonistas somos nosotros, claro está. Pero todo esto comienza a desdibujarse en algún punto. Continuemos con el ejemplo de mi historia. Mi héroe, teóricamente, sigue vivo. ¿Podría considerarse como un héroe retirado? Sí, porque se fue, pero sigue como un personaje secundario, viviendo la fama de sus grandes hazañas, si es que podemos llamarlo así. Pero ha resultado ser un villano. Esto significa que a mí, mi historia, le ha hecho muchísimo daño. Pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Veamos a nuestros amigos que han hecho daño, las personas a las que este héroe estaba protegiendo. Eso no significa que también es un héroe para ellos al cuidarlos, al estar con ellos, al guardar sus secretos. Obviamente esto lo convertiría en un héroe para ellos. Pero entonces, cuando uno es héroe para mí, ¿significa que para otros será un villano? Eso no lo sabemos. Ahora, este héroe se ha arrepentido, lo ha dicho. Pero eso significa que es un héroe o un villano. Siguiendo lo que dicen las películas, cuando un villano se arrepiente y ayuda al bueno, claramente se convierte en un héroe. Pero eso significa que todo lo que hizo ya no va a ser tomado en cuenta. Eso significa que cualquier cosa que haga a partir de ahora lo va a hacer con buena intención y va a ser un héroe. ¿Cómo sabemos que las acciones del futuro van a ser buenas? No lo sabemos. Pero entonces, ¿podría ser el villano de mi historia o podría convertirse en un héroe de mi historia? Supongamos que se convierte en un héroe. No lo hemos visto desde el punto de vista de él. ¿Cuál será su punto de vista? Él pensará
que es el propio héroe de su historia o que es el propio villano de su historia. Por supuesto, todos los protagonistas de las diversas historias hacen acciones y en algún punto se pueden equivocar. Son errores, claro, y un error lo puede cometer cualquiera. Pero así como este amigo cometió un error, hay mucha gente que hace errores aún peores. Son buenos o son malos. Quiero suponer que un error va a ser completamente imperdonable cuando afecta a una persona y cambia completamente su vida, como pudo haber sido mi caso. Pero, ¿qué hay del perdón? Los héroes siempre nos han enseñado que hay que ser fuertes, hay que ser bondadosos y hay que perdonar. Pero, ¿qué pasa cuando simplemente no podemos perdonar? Los héroes nos habrán dado un mal ejemplo. Pero entonces nos ponemos a pensar que muchos de los villanos que han sido creados ahora lo han sido a base de una pequeña venganza, a base de un sentimiento de tristeza, de que están ofendidos, de que están lastimados y por eso quieren vengarse. ¿Esto significa que podemos convertirnos en villanos si no perdonamos? El perdón claramente está muy sobrevaluado. No sabemos bien si esto nos puede cambiar la vida, para bien y para mal. Entrando un poco al tema del bien y el mal, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo está bien? ¿Cómo pudo este héroe darse cuenta de que estaba haciendo las cosas mal? Porque si lo vemos desde un punto de vista diferente, estaba haciendo bien al apoyar a sus amigos guardando su secreto. No sabemos exactamente quién es héroe, quién es villano. No sabemos exactamente cuál es el punto de vista bueno y cuál es el punto de vista malo, porque al menos yo puedo decir que para mí todo estaba completamente mal y esa va a ser mi verdad y no me van a mover de ahí. Pero lo mismo va a pasar con aquel amigo al que estaba protegiendo. Está bien que lo proteja y no se va a mover de esa idea porque esa va a ser su verdad. ¿Qué va a proceder entonces? ¿Estamos de acuerdo en que se convierte en una doble moral al que no sabemos a quién apoyar? ¿Qué significa cuando se convierten en personas buenas, se convierten en personas malas? ¿Con esto pasamos a salvar el día o pasamos a arruinarlo? Mi amigo pasó a salvar el día o a convertirse en una peor persona al traicionar a los otros amigos. Eso no lo sabemos. Y si los héroes cometen errores, ¿entonces van a dejar de ser héroes? Tampoco lo sabemos. Y aún así, ¿podrán perdonarse ellos a sí mismos? ¿No podrán iniciar una venganza en contra de ellos mismos o de las personas que los hicieron sentir culpables, que los hicieron sentir mal, solamente por venganza? Creo que con esto podemos concluir que los héroes no son para siempre, al igual que los villanos tampoco lo son. Los personajes secundarios, claro que no lo son, y los protagonistas claramente pueden cometer errores. No sabemos si esto nos va a convertir en personas buenas o personas malas, pero ya vimos que no importa lo que hagamos, dependiendo de cualquier punto de vista, aunque hagamos una buena acción definida por los valores, puede ser malo desde otro punto de vista. Y simplemente no sabemos si podemos hacer algo al respecto, porque aquí entra el famoso no puedes hacer feliz a los demás sin hacerte infeliz a ti. A mí me gustaría dejarlos con esta pregunta. ¿Ustedes creen que los héroes existen? ¿Ustedes creen que un villano puede convertirse en un héroe? ¿Ustedes creen que un héroe puede convertirse en un villano? ¿Por qué? Pero bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero haya sido de su agrado y les haya ayudado a reflexionar un poco sobre nuestra vida loca de cuento de hadas. Yo soy Selena Arce y nos veremos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Producción: Jessica Patiño. Producción general: Aldo González Alcilo. Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio, no te lo pierdas.